Pregunta número 8. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo recibió adoración? Es bien importante esta pregunta. Quizás ustedes se preguntan, y perdónenme la redundancia, ¿qué tiene que ver la adoración en búsqueda de la verdad perfecta, completa y absoluta? Tiene que ver muchísimo. Porque si nosotros vemos, Jesucristo fue el único que estando aquí en la tierra aceptó aproximadamente 15 veces que lo adoraran, porque Él es Dios. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta en la búsqueda de la verdad perfecta, completa y absoluta. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 24 y versículo 52. Nos dice exactamente, ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Debemos de entender que Jesucristo es el mismo Dios manifestado en carne. De otra manera sería imposible que ellos lo hubieran adorado. Entonces se había cometido un grave error. Nosotros adoramos solamente a Dios. Jesucristo era el mismo Dios manifestado en carne. ¿Cómo Jesucristo aceptó adoración entonces? ¿Con cuál punto de vista tú te quedas? ¿Con el punto de vista tuyo personal o con el punto de vista que está narrado acá de Jesucristo? Esta parte es bien importante tenerla en cuenta, porque el pecado de Satanás fue que él buscara que lo adoraran, siendo el ángel querubín protector perfecto. Ese fue el pecado de él. Pero Jesucristo, siendo Dios manifestado en carne, Él aceptó que lo adoraran porque Él es Dios. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 8 dice, el que era, el que es, el alfa y la omega, el principio y el fin, y concluye diciendo, el todopoderoso. Jesucristo es mismo Dios manifestado en carne. Pero al manifestarse en carne, tomó el título de hijo, era hijo, pero al mismo tiempo era Dios. Esto es importante en la búsqueda de la verdad perfecta, completa y absoluta. Quiero aclarar algo más de este punto. Dice que Jesucristo había hecho muchas obras y los judíos agarraron piedras y lo iban a apedrear. Y Jesucristo entonces le pregunta a los judíos, bueno, si me van a apedrear, yo quisiera por cuál obra de las que yo hice es que me van a apedrear. Y los judíos le dicen, no te apedreamos por alguna de las obras que has hecho. Te apedreamos porque tú siendo hombre te haces Dios. Esto fue lo que los judíos no pudieron entender. Porque ellos decían, tú hombre te haces Dios. Y Jesucristo les contesta. Jesucristo no les dice, oh sí, yo me he equivocado y he cometido un grave error, hermanos judíos. No, Él no dice eso. Él antes dice, ¿acaso no dice en la Escritura, dioses sois? Y si a los que le fue enviada la palabra los llamó dioses, ¿cuánto más al que la da? Entonces, ¿cuál es el problema? Que los judíos no podían aceptar que un hombre se había hecho Dios porque estaban cambiando el orden de prioridades que presentó Cristo. La forma correcta es que entendamos que Dios se hizo hombre, que eso sí es diferente. ¿Ya? ¿Cuál es la forma correcta? Que Dios se hizo hombre y no que un hombre se hizo Dios. Hay una gran diferencia en estas dos cosas. Por eso es que yo vengo diciendo en este estudio que no cambiemos el orden de prioridades que presenta Cristo. Porque al cambiar el orden de prioridades cambiamos el significado total de una enseñanza. Los discípulos no podían aceptar que un hombre se hiciera Dios, porque no lo miraban como Dios. Pero Jesucristo, que era Dios, Dios sí se puede hacer hombre. Viene para que reflexionemos algo. Si le preguntáramos a ellos, ¿qué es lo que Dios? Entonces Dios no se puede hacer hombre. Entonces habría algo imposible para Dios y ya no sería el Todopoderoso. Claro, Dios se puede hacer hombre porque para Él es todo posible. Todo es posible. Esta parte es bien importante. Recordemos esta octava pregunta. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo recibió adoración? Porque siendo Dios se hizo hombre. Muy diferente a lo que los judíos decían, que siendo hombre se hizo Dios. Totalmente diferente. No olvidemos. Y ahora
Sigamos en este maravilloso estudio y entremos a la pregunta número 9.